La población mundial está envejeciendo y con ella llegan las fracturas, el desequilibrio, la debilidad y más complicaciones de salud. Sin embargo, en PHL creemos que la tercera edad merece ser vivida con plenitud y seguridad. ¿Cómo? Esto dicen los especialistas. Son la prevalencia más alta de cáncer. Y el cáncer precisamente es lo que se diagnostica con una biopsia. Para yo ver el tejido, el más común que uno piensa, cáncer de colon, cáncer de mama, los dos muy prevalentes. ¿Qué necesita hacer el patólogo para ayudar al médico, al clínico que está atendiendo a ese paciente? Recibir el tejido, procesarlo, mirarlo por el microscopio para hacer el diagnóstico del tipo de cáncer que es y luego hacer pruebas moleculares y pruebas de inmunistoquímica para dar más información específica que ayudan en el tratamiento de ese paciente. Definitivamente tiene que ser certero. Yo tengo que decir, este cáncer es de mama, este cáncer es de mama y es positivo para ERPR y HR2 y eso me dice a mí y le dice al médico cuál tratamiento va a dar, dependiendo de esos otros exámenes que le llamamos pruebas ancilares de esos tumores. El médico sabe qué medicamento o qué cirugía, si es radiación solamente, si es radiación con quimioterapia, cuál quimioterapia. O sea, esa información y está creciendo a pasos agigantados. Los patólogos tenemos que estar leyendo constantemente para mantenernos al tanto y poder hacer las cosas correctamente. La vida es más importante que la vergüenza que uno le pueda dar a ir a un médico para que te miren por aquí o por allá. La vida es lo que tenemos que defender. Tenemos una clínica de biopsia de aguja fina, habemos 3 patólogos que la llevamos a cabo y principalmente se hacen biopsias de tiroides, nódulos de tiroides para decirle este nódulo es benigno o este nódulo es sospechoso y nosotros entonces referimos a una prueba molecular o este nódulo es definitivamente maligno para que el médico sepa. Aparte del tiroides, hacemos las salivares, hacemos nódulos linfáticos principalmente del cuello o de áreas de la piel donde podamos llegar fácilmente con las agujas que usamos. La aguja es muy fina, no se necesita anestesia para este proceso. La persona no tiene que dejar de desayunar ni tomar sus medicamentos y sale de ahí y sigue su vida normal. Pero es una manera fácil de llegar a un diagnóstico. Cuando yo estaba en la residencia, literalmente en el siglo pasado, los nódulos de tiroides usualmente llevaban cirugías y cuando sacaban esa parte del tiroide o el tiroide completo, encontraban que el nódulo era benigno y que no, en realidad no era necesario haberla sacado. Ahora con estas biopsias, la mayor ventaja es que se elimina hacer cirugías de más. La expectativa de vida de las personas hoy en día se ha prolongado. Obviamente, al tener una expectativa de vida mayor, pues las condiciones médicas también han aumentado. O sea que condiciones que antes no llegaban a la etapa de vida donde tenemos las personas de la tercera edad, pues por diferentes razones, por complicaciones, por condiciones congénitas que antes no se llegaban, pues ahora tenemos pacientes mayores con condiciones en etapas más avanzadas como son los problemas de vesícula, los problemas de hernias inguinales, hernias incisionales, diferentes condiciones de inmovilización, etcétera, etcétera. O sea que tenemos que partir de la premisa de que al tener una expectativa de vida mayor, pues vamos a encontrar muchas más condiciones que tenemos que resolverlas en pacientes que ya, por la razón que sea, pues tienen un mayor riesgo para poder acceder. Yo he tenido pacientes de 100 años, 102 años. Mire para allá. Por eso le digo que como la expectativa de vida ha cambiado en términos generales, porque esto no es un problema único en Puerto Rico, esto es un problema a nivel mundial y los problemas de salud que tenemos nosotros aquí en cuanto a servicios, eso nunca se planificó, pero no se planificó ni aquí ni en el mundo. Por eso es que necesitamos orientar a estas personas de la tercera edad, que mientras más información ellos tengan, pues que sepan dónde llegar a buscar servicios y conocimientos de las opciones que tienen.
No puedo dejar de mencionar que yo he vivido la transición de lo que es la medicina convencional a lo que es la medicina actual. Han habido muchísimos avances en cuanto al cuidado preoperatorio de los pacientes. O sea, las complicaciones de una cirugía pueden comenzar desde la sedación del paciente antes de empezar la operación, desde la anestesia, hasta las complicaciones postquirúrgicas. Así es que han habido muchos adelantos en los tipos de anestesia, los medicamentos que se usan para anestesia, la recuperación luego que se termina el proceso de la cirugía. Antes, o sea, un procedimiento te podías quedar una hora y media paralizado con los paralizantes que se usan para poder hacer los procedimientos de cirugía general. Eso ya no existe. O sea, tú terminas un procedimiento quirúrgico y yo creo que antes de yo salir de la sala de operaciones a escribir el récord médico, ya el paciente está despierto y fuera de la intubación. Esto no acaba. Esto no acaba. Siguen apareciendo muchas cosas innovadoras, muchas cosas buenas que para nosotros los que somos de antaño a veces son un poquito difíciles de aceptar, pero no nos queda de otra que dejarnos llevar y aportar con lo que nosotros sabemos, aportarle a esas personas otro punto de vista desde el punto de vista de cirugía y de lo que son técnicas quirúrgicas. Esto es un asunto que es sumamente importante. Es triste, no solamente con los adultos mayores, porque pasa con los niños y con los menores de edad, que van a una cita, a una cirugía para una evaluación quirúrgica y no tienen quien los acompañe. O sea, no tienen quien los acompañe. Número uno, que los menores de edad pues no pueden tomar decisiones por su cuenta. Los mayores de edad pues tampoco pueden tomar decisiones por su cuenta. Así que, como le dije desde el principio, una de las partes más importantes en este sistema es la comunicación. Esa entrevista. La buena comunicación que pueda tener el médico con el paciente y preferiblemente con algún familiar, porque muchas veces tú les das una noticia a un paciente de que se tiene que operar de X razón y se le nubla la mente, o sea, pierden noción de lo que es. Así es que le puedes explicar el procedimiento, le puedes explicar las complicaciones, le puedes explicar 2 o 3 veces y no lo entiende. Sí, bendito. No lo entienden. Así es que toda esa odisea se puede evitar si viene algún familiar, alguna persona que sea responsable, que le ayude a tomar las decisiones. La decisión de operarse o no es bien personal. O sea, yo como médico yo le puedo recomendar lo que tiene que hacer, pero yo no lo puedo obligar. Yo tengo que cumplir con explicarle la operación que se va a hacer, las posibles complicaciones y que esa persona esté de acuerdo con que lo que yo le ofrezco le hace sentido y que haya una buena comunicación entre las distintas partes. Y eso evita muchísimos problemas. Las fracturas más comunes son las que se llaman por insuficiencia, que regularmente son por osteoporosis, causada por osteoporosis. Y esto ocurre, ¿verdad?, en pacientes que son mayores de cierta edad. Es más frecuente en las mujeres porque después de la menopausia pues las mujeres bajan el nivel de estrógeno y el estrógeno ayuda a que el hueso se mantenga fuerte. Y ocurre mayormente en las mujeres después de cierta edad. Pero las más comunes son esas, las fracturas que son de insuficiencia. En las mujeres después de la menopausia pues baja el nivel de estrógeno y el hueso se pone más frágil. Pero también te puede ocurrir a las muchachas jóvenes que le hacen una esterectomía, que es que le sacan el útero con los ovarios, como pierden las hormonas, pues entonces también hay personas que pueden tener problemas de osteoporosis desde los 40, 50 años jóvenes. ¿Qué se hace para evitar eso? Pues primero el estilo de vida, tener un estilo de vida que sea de verdad de moverse, de hacer ejercicio, una buena alimentación, verificar cómo está su densidad ósea cada cierto tiempo. Se supone que cada 2 años, después de los 50 años, se recomienda que se haga un estudio de densidad ósea para verificar cómo está la densidad ósea. La sarcopenia es un estudio que se hace para verificar cómo está
eso lo que hacen es que buscan la dimensión de unos músculos que están cerca de la columna y eso lo que verifica es cómo está la nutrición del paciente. Si está muy alta la sarcopenia, entonces el paciente va a estar más débil y al estar más débil cualquier cosa ¿verdad? Se puede fracturar o puede tener cualquier complicación médica también, no solamente para la osteoporosis, es para otras complicaciones también. Son pacientes que regularmente ya están más débiles también porque pues lamentablemente después de cierta edad la gente lo que hace es que tienen una vida más tranquila, más pausada, pero tienen que siempre buscar alguna actividad, algún movimiento, irse a caminar durante la mañana, alguna actividad para mantener la salud bien. Una cosa que tienes que verificar es cómo está la cuestión del balance. A veces tienen problemas de los oídos con balance, que no te vayas a caer. Importante. A veces los adultos somos ¿cómo te digo? Orgullosos. Y yo le digo a mis pacientes, mira, yo prefiero que camines con un andador a que te me vayas a caer y que te vayas a tener una fractura. Si tú tienes problemas de desbalance, tienes algún tipo de debilidad, mejor usa el andador. La otra cosa que se puede utilizar para evitar riesgo son las barandas y los tubos que se utilizan en las casas para evitar caídas también. Eso es bien importante. No solamente es la cuestión física, es la cuestión emocional. Muchos pacientes que se rompen la cadera, tú los operas, queda todo bien, pero el paciente tiene tanto miedo después de la caída para volver a hacer sus actividades que muchas veces se aíslan y como que se encaman ellos mismos. Es importante que, ¿verdad?, mentalmente lo vayan llevando para que ese paciente entienda que puede volverlo a hacer, siempre con cuidado, pero lo puede volver a hacer. Además de eso, pues obviamente las terapias físicas los van a ayudar, ¿verdad?, a fortalecer de nuevo todos esos músculos, porque todos esos músculos se lastimaron, hay que volverlos a rehabilitar para que tengan una condición óptima. En adultos mayores sabemos que 48% a 50% de la población, el diagnóstico de cáncer de seno se hace después de los 50 años de edad. Así que estamos hablando ya pues de los adultos mayores y tenemos la preocupación de que muchas veces los adultos mayores tienen el temor de un diagnóstico como este y cuando llegan a hacerse los estudios ya es un estadio un poquito más avanzado y como estábamos hablando anteriormente y te mencionaba, lo más importante para la sanación o la cura del cáncer de seno es la detección temprana. Eso lo hacemos a través de hacerse los estudios que ya se ha determinado que son los necesarios para un diagnóstico temprano. Bueno, después de los 50 años, anual es lo que se recomienda. Hay estudios adicionales, no es solamente la mamografía. Hay veces que cuando una mujer, y no necesariamente después de los 50 años, no tiene densidad el seno, se recomienda que si es denso el seno, porque tiene mucha fibrosis del tejido mamario, se debe hacer una sonomamografía. Ese es un estudio complementario a la mamografía y cuando tenemos el diagnóstico, por ejemplo, de cáncer de seno, también tenemos los MRI de seno que nos ayudan a planificar, por ejemplo, la cirugía que vamos a llevar a cabo, planificar si es mejor darle lo que conocemos como neoadjuvant, terapia de quimioterapia neoadyuvante, que es darle antes de la cirugía, si está en un estadio avanzado donde podemos reducir la masa, pues la podemos reducir a través de darle ese tipo de terapia antes y después operarla. Y esas cosas no son importantes que las sepa el público, porque no todo el mundo tiene el conocimiento de cuál es el proceso. Esto es un equipo que trabajamos juntos esta enfermedad. Está el radiólogo, que es el que hace las placas, la mamografía, la sonomamografía, el MRI, el cirujano, que es el que le llega al paciente, diagnostica, por ejemplo, con las biopsias, que ya hoy en día son mínimamente invasivas. Se hacen con una pequeñísima incisión, con una agujita pequeña que entra al seno bajo anestesia local, no hay que llevarlas a sala de operaciones, no hay que hacerle una incisión grande, no hay que deformar el seno para un diagnóstico temprano. Y eso es importante que lo sepan, no es nada muy invasivo. Con ese pequeño tejido que se saca a través de esa agujita que entra en el seno, nosotros lo enviamos al patólogo, que es el tercero que
en el equipo multidisciplinario que está disponible para el diagnóstico. ¿Qué hace el patólogo? Mira el espécimen o los gusanitos, como le digo yo a los pacientes, es que te sacamos unos gusanitos con esta aguja que entra. Y se encarga de ponerle nombre y apellido a ese tumor. Y entonces ahí es que se decide si va a entrar la quimioterapia antes de la cirugía o si se hace cirugía antes de la quimioterapia o no es necesario darle quimioterapia porque lo cogimos bien a tiempo. Sí. Tenemos pacientes de 97 años en la oficina. Qué y están bien. vivos y llegan allí y gracias a Dios están vivos porque se cogió a tiempo y hay mecanismos para poder manejar y tratamiento para poder manejar esta enfermedad siempre y cuando nos hagamos la detección temprana. La sobrevivencia sí es posible para nuestros adultos mayores. Cuando nosotros hablamos de sobrevivencia, realmente siempre pensamos en esta palabra de resiliencia y no estamos muy lejos de la realidad. Cuando hablamos de sobrevivencia es poder hablar de esa fuerza interior y de ese instinto natural que tenemos los seres humanos para poder no solamente poder atravesar situaciones difíciles o problemas difíciles, es que también necesitamos una serie de habilidades que nos hacen únicos. Atiendan esto, habilidades que nos hacen únicos y que muchas veces las tenemos y no las usamos. Y según la guía de sobrevivencia, actualmente los Institutos Nacionales de Salud, esas virtudes son, por ejemplo, la confianza, el sentido de pertenencia, lo que vendría siendo ese sentido de seguridad, el poder adaptarse con facilidad. Todas esas cosas ustedes saben y yo sé también que nosotros como puertorriqueños las tenemos. Cuando hablamos de sobrevivencia, también podemos pensar que sobrevivencia pues solamente es ese instinto natural. Sobrevivencia también, dicen las guías, desde el día número 1 que una persona está siendo diagnosticada con una enfermedad, ya esa persona es un individuo, ¿verdad?, que se le puede llamar un sobreviviente. ¿De qué? De diferentes afecciones. Cuando hablamos de nuestros adultos mayores, hablamos de lo que son afecciones cardiovasculares, afecciones neurológicas, lo que es el cáncer también, dermatitis, artritis. Tenemos diferentes enfermedades que sabemos que ahora mismo están afectando a nuestros adultos mayores y que ciertamente los cuidadores pues también necesitan ser parte del proceso para poder ayudar. Así que ambas partes, tanto el paciente como el cuidador, necesitan estar juntos e ir de la mano, más la familia extendida, para poder, ciertamente, pues poder aumentar estos porcentajes de sobrevivencia. Recuerden que la salud no es negociable. Tenemos que trabajar con ella todos los días, independientemente de qué enfermedad tenemos, una enfermedad crónica o no crónica, pero siempre tenemos algo muy poderoso en nuestras manos, que es el poder tomar decisiones informadas a través de la ciencia y a través de la educación.